Son las 11:10 de la mañana en todo el país. Como les comentábamos, hay un conflicto de los controladores de tráfico aéreo en el Uruguay que han tomado la decisión de que durante la semana que viene no se permita el despegue de aeronaves en ningún aeropuerto del país. Estamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay, Mario Librán. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a ustedes por el espacio. Con mucho gusto. Librán, queríamos que nos explicara cuáles son las razones que los llevan a ustedes a tomar esta decisión. Bueno, nosotros en diciembre firmamos un acuerdo por un conflicto que teníamos de larga data con el Ministerio de Defensa que incluía algunos plazos de cumplimiento. Como la letra no nos quedó bien, a fin de enero, el 31, el 30 de enero, firmamos otro que fue una adenda del mismo convenio y extendimos los plazos de cumplimiento para que el ministerio pudiera cumplir, porque ya veíamos que además no iba a poder cumplir con los plazos que ellos habían comprometido. En marzo, cuando empezaron a vencer los primeros plazos de cumplimiento de ese acuerdo, de ese convenio y su adenda, o pedimos una audiencia en DINATRA para que, en la Dirección Nacional de Trabajo, para que poder tener una instancia tripartita con el Ministerio de Defensa y la DINASIA, a ver qué se había hecho al respecto. Y bueno, la Dirección Nacional de Trabajo nos pidió una semana de plazo para coordinar la reunión. Pasada esa semana consultamos nuevamente y nos dijeron que no se había logrado la instancia aún, que ellos seguían trabajando. Así que nosotros citamos a asamblea y le comunicamos a la asamblea que, bueno, que el convenio no se había cumplido en los plazos, que no había indicios de cumplimiento y a su vez que no nos estábamos logrando reunir con el Ministerio de Defensa y la DINASIA para ver cómo se iba a implementar. Entonces la asamblea decide declararse en conflicto y empezar a estudiar las medidas que iba a tomar. Eso fue el 21, nosotros le comunicamos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Defensa y a la DINASIA el mismo día 22, al otro día de la asamblea, que a partir de ese momento nos declaramos en conflicto y en cuarto intermedio en la asamblea y que se iban a tomar medidas que se estaban estudiando todavía. Del Librán, 22 al 26 no tuvimos casi comunicación, entonces el 26 se sacaron los comunicados que fueron de público conocimiento. le quería preguntar específicamente cuáles son los motivos, digo, para que la gente entienda, porque bueno, un convenio de diciembre que no se ha cumplido, específicamente, ¿qué es lo que no se cumplió del convenio? Bueno, el convenio tenía un montón de cláusulas, vamos a decir, tiene 8 artículos que tocan los más variados temas, pero por ejemplo, en el primer artículo, la DINASIA y el Ministerio de Defensa se comprometieron en diciembre que ellos a partir del 1 de enero podían empezar a pagar las diferencias o los pagos que no se hacen en base a la habilitación. ¿Esto qué significa? Significa que si yo me habilité en un sector que requiere una responsabilidad extra, necesito tener una paga extra. Y esa no se estaba teniendo, y eso la DINASIA no lo estaba cumpliendo, la administración lo reconoce, dice que lo puede cumplir, pero no lo cumple a partir de enero, no lo cumple en febrero, no lo cumple en marzo y seguramente no lo va a cumplir en abril, porque ya los plazos no dan. Después en el segundo artículo, nosotros habíamos convenido que el Ministerio de Defensa iba a elevar para la ley de rendición de cuentas un proyecto de artículo para la ley de rendición que preveía, bueno, bajo este mismo principio de igual función, igual remuneración, dígase que los funcionarios que desempeñan la misma tarea y tienen las mismas calificaciones deben de cobrar lo mismo, y eso hoy no pasa, históricamente nunca pasó. Se necesitaba para eso una partida especial, entonces se iba a negociar en la ley de rendición y nosotros íbamos a ser partícipe de la creación de esa letra para elevar conjuntamente con el Ministerio de Defensa al Parlamento. Eso tampoco se logró. Esa letra también incluía otra partida especial para una reivindicación histórica, que es la de la instrucción en el trabajo en el controladores,
es que nosotros no tenemos obligación de dar clase, pero la administración de alguna forma siempre nos pidió, y eso se remunera en todas partes del mundo, y ya nosotros hace un buen tiempo habíamos cancelado las clases porque nos parece de orden que si alguien toma la responsabilidad de dar clases y es responsable por alguien que está manteniendo tránsito real en algún momento, tiene que tener una paga diferenciada. Esa también va en el proyecto articulado del cual aún no hemos sabido. Después, ya para el artículo tercero, nosotros convenimos 2 anexos completos y muy detallados para el cumplimiento en la mejora de las condiciones laborales que han tenido un deterioro constante y continuo en los últimos N años, incalculable. Y el Ministerio se comprometió a cumplirlo en 2 partes, uno en 15 días y el otro en 30 días. Y después habían otras más lejanas, para 60 días. Ninguna de esas se cumplieron, ni en enero, ni en febrero, ni pasados los términos, ni ahora, ni se están, ni tenemos posibilidades, ni creo que el Ministerio tenga posibilidad de cumplirlas, por más que tenga voluntad de hacerla, dentro de los plazos que ellos mismos propusieron. O sea que ese es un problema grave y serio que tenemos. Después tenemos también una serie de controladores que fueron contratados en el año 2018 y todavía cobran el 60% de lo que deberían de cobrar porque no han sido presupuestados. Esos expedientes que estaban en la administración pública, el Ministerio de Defensa se comprometió que los lograba sacar para la presupuestación para mediados de enero, no pasó, para mediados de febrero no pasó, para mediados de marzo no pasó, y esa gente lleva años cobrando mucho menos y son más o menos el 30% de los controladores operativos que tenemos. De esos se presupuestó a una persona, el resto quedó pendiente, era un expediente aparte que había con una sola persona, todos los demás están pendientes de presupuestación, y eso les trae, nos acarrea una diferencia muy grande entre compañeros que desempeñamos la misma función. Después también teníamos temas programáticos. Nosotros acordamos una mesa de negociación que estaban previstas en el artículo 6º, que era para la implementación de la carrera del controlador de tránsito aéreo dentro de la función pública, una carrera diferenciada acorde a lo que es la tarea del controlador de tránsito aéreo, que es un anhelo histórico de la asociación, y esa mesa de negociación tampoco se cumple. Fíjense que si no logramos las reuniones, no logramos el cumplimiento. Para eso y para la carrera programática o la carrera de formación previa al ingreso a la administración pública, que también requiere una serie de mejoras y ajustes acorde a la reglamentación vigente para dar una instrucción de calidad. Y después hay también pagos de instructores y otras cuestiones más que estaban previstas para la ley de presupuesto, que iban al articulado y no ingresaron. Entonces, prácticamente que todo el convenio no se ha podido cumplir. De ahí que la Asamblea toma esta resolución. Se lee en la prensa de hoy que entre los incumplimientos del convenio está la falta de agua, de baños, de aire acondicionado en las torres de control, problemas con roedores y temas administrativos. No menciono nada de esto que yo acabo de decir. ¿En qué parte del conflicto estaría comprendido? Eso está comprendido en la cláusula de las condiciones laborales. Nosotros sí tenemos problemas con las condiciones laborales, en algunos lugares se atienden y en otros no, y en algunos lugares tenemos problemas bien serios y bien graves constatados desde hace años, que se tienen y se mantienen y han sido endémicos y no se han podido mejorar. Son de los más variados. Concretamente ahora ya se está atendiendo el tema del agua en Carrasco, del agua potable en Carrasco, pero tenemos problemas con el agua potable en muchos de los aeropuertos del país. También hemos tenido problemas, condiciones de trabajo. El aire acondicionado parece no ser algo tan importante, pero para quien trabaja en una torre de control que es toda vidriada y que normalmente sin aire hacen 50 o 60 grados dentro de la torre de control en verano. Es muy importante para nosotros. Nosotros extendimos esos plazos, le pusimos las medidas y nos mantuvimos al margen esperando el cumplimiento durante todo el verano, y tuvimos gente trabajando en condiciones que realmente son, como decir, poco más que inhumanas. En algunos casos hubo que cortar los servicios de tránsito aéreo porque
era imposible mantener las condiciones laborales. Y como eso, bueno, tenemos una serie grande de problemas que los tenemos que tratar, que están en principio bien definidos dentro de dos anexos, pero se han ido agregando otros problemas, porque ya ve que si no solucionamos lo del anexo, así los problemas siguen apareciendo. Eso requiere una solución constante y continua. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que mañana va a haber una reunión tripartita, ustedes, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo. El ministro de Defensa apela a lo que es la empatía y la comprensión de ustedes en pensar en una cantidad de trabajadores y trabajadoras que dependen del turismo y que una medida de este calibre en la semana que viene va a tener un gran impacto. ¿Ustedes consideran que en la reunión de mañana se pueda zanjar este conflicto? Nosotros vamos a escuchar a ver qué pasa o qué propone o qué trae el Ministerio de Defensa, porque ya le digo, no hemos podido hablar con el Ministerio de Defensa. El Ministerio, en principio, tendría que llevar, para poder zanjarlo en el día de mañana, y tendría que llevar varias de las cuestiones cumplidas. Eso es algo que, además, después se lo tenemos que trasladar a la Asamblea, a ver si la Asamblea considera o no considera que es factible de mover o no las medidas conforme a lo que el Ministerio está cumpliendo o cumplió, o lo que va a cumplir, o lo que se compromete. Es decir, esto es una situación distinta. En diciembre, cuando se apeló a la buena fe de la asociación la demostró completamente. De hecho, no se hicieron medidas en ningún momento y siempre se priorizó como si la causa país, el turismo y todos los otros sectores que son aledaños al nuestro, y nos parece que se hizo en buena fe y en buena ley, y por eso también festejamos y celebramos el convenio. Ahora, una vez que se logró un convenio y no se cumple, la situación es distinta. Si la asociación siempre tiene empatía y buena predisposición para con las autoridades, es una causa histórica. Ahora, empatía también hay que ver que tiene límite. Fíjese que si pasamos todo el verano sin aire acondicionado, trabajando a 60 grados en la torre de control y con problemas mucho más graves que nos causan autos como la silla, que causan problemas en los lumbares, que causan problemas en la espalda superior, que tienen un millón de problemas más para los trabajadores, digo, las cosas tienen que tener una correlación correcta. No, no quiere decir que no sea empático o que la Asamblea no lo entienda, quiere decir que tiene que haber una correlación entre lo que se firmó, lo que se cumple y lo que se está pidiendo. También citando al ministro de Defensa, dijo, de las medidas que piden desde la asociación, muchas ya están en proceso, se están llevando a cabo. Ya hubo unos cuantos trabajadores que han sido presupuestados y otros de los reclamos que ellos plantean serán de próximo recibo, por ejemplo, en la rendición de cuentas que se hará sobre mitad de año. ¿Eso para ustedes no es suficiente? No, lo que sucede es lo que yo le comentaba. Son 3 expedientes para la presupuestación de los controladores que se comprometieron para 15 de enero. Se presupuestó a una persona de 25, que era el único expediente que tenía una sola persona. Las otras 24 siguen pendientes de presupuestación. Y además, esa que se presupuestó todavía está para ver pendiente el pago de los haberes. O sea que eso es. Yo sé que nosotros sabemos que los expedientes están en camino. La semana pasada, el viernes, después del anuncio de la asociación hacia el ministerio nos confirmó que después de un mes había firmado los expedientes que tenía en la Secretaría para la firma, para la presupuestación. Esos expedientes tienen un camino que recorrer en la administración pública todavía. Tienen que ir a la OPP, a Presidencia, tienen que ir y volver y bajar, y se tienen que hacer efectivos. O sea, ahí hay tiempos de Estado que por más que estén en camino, también estaban en camino en diciembre, y en camino siguen. O sea, después del tema de las cuestiones que tienen que ver con la ley de presupuesto, yo se lo explicaba, esas están previstas para el 2024, pero el articulado lo teníamos que elevar conjuntamente y no se ha logrado. Después del pago de las habilitaciones, eran a partir del 1 de enero y con los saberes que Dinasia ya tenía. ¿Sí? No requiere una ley de presupuesto. Las condiciones laborales no se han resuelto ni uno solo de los puntos que hay propuestos. O sea,
el cumplimiento del convenio, nosotros creemos y seguimos creyendo que de las 8 cláusulas hay 2 a medio cumplir. Sí, evidentemente uno entiende cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Ustedes, por un lado ustedes que han hecho un reclamo, habían amenazado a fin de año con medidas similares hasta que finalmente surgió este acuerdo firmado el 30 de diciembre, que fue un acuerdo pero que no se ha cumplido y ustedes han dado plazos, han esperado, han tenido paciencia, los compromisos no se han cumplido, bueno, otra vez tienen que tomar medidas y obviamente toman medidas como pasa en todas las medidas sindicales, donde realmente se hagan sentir, donde tenga un impacto, porque de repente ustedes toman esta medida en mayo, no digo que pase desapercibida, pero el impacto es mucho menor que si la toman en una semana como la que decidieron tomarla como Semana de Turismo o en las fiestas de fin de año que finalmente se desarticuló, ¿verdad? Y esa paciencia, esa espera del gobierno, decir, bueno, pongamos todos buena voluntad, seamos todos empáticos, porque desde el Ministerio de Turismo y desde la Asociación Uruguaya de Agencia de Viaje consideraron claramente de que es totalmente inconveniente esta medida. Por supuesto, porque perjudica a muchos turistas, pero ustedes la forma que tienen de presionar para ser atendidos, de hecho va a haber una reunión mañana, es buscando pegar donde más duele, como se dice vulgarmente, ¿no? Tomando estratégicamente estas decisiones sindicales para que en definitiva se cumpla lo que está comprometido. Fíjese que en parte yo entiendo lo que usted dice, pero no es la voluntad de la asociación. Nosotros en diciembre nos pasa lo mismo que en marzo y los plazos dan por una cuestión fortuita. En diciembre no logramos las reuniones, si se cerraron los caminos de diálogo de parte de la administración. Y bueno, nosotros cumplimos con los plazos que necesitamos y quedamos cerca de la fiesta. Y ahora nos vuelve a pasar lo mismo. En realidad, a partir del 6 de marzo nosotros notificáramos y la consecución de plazos entre que el Ministerio de Trabajo nos pide, entre que notificamos a la Asamblea, entre que damos una semana más para el Ministerio para que dé un cumplimiento, nos daba que sacábamos los comunicados ayer. Incluso podíamos haber puesto las medidas tranquilamente a partir del jueves, por ejemplo, de este jueves. Y ahí sí hubieran sido realmente destructivas o hubieran pegado donde duele, porque en el periodo entre jueves, viernes, sábado y domingo es donde la gente más vuela y se va, y nosotros afectamos solo los vuelos de salida. Entonces, la Asamblea resuelve que para bajarle un poco el tenor y el impacto a las medidas, se diera inicio a partir del lunes 3 para por lo menos haber salido del primer envión grande de viajes que salían desde Uruguay. También para bajarle un poco el tenor. Nosotros hubiéramos... Perdimos a Librán. Bueno, se nos cortó la comunicación con Mario Librán. Vamos a tratar de restablecerla, si podemos redondear la entrevista. Y bueno, sí, Librán, ahí recuperamos la comunicación. Adelante. Sí, le decía, no sé en qué parte quedó que le venía explicando. Bueno, estaba hablando de cuáles eran los planteos que tenían y de cómo se iba generando el cumplimiento de los mismos. Claro, no, y bueno, lo que pasa es que nosotros lo que hicimos fue tratar de bajarle todo lo que pudiéramos la intensidad a la medida. Por eso la pusimos el 3 y no antes de Semana Santa, porque para evitar que nosotros afectamos solo los despegues, que la mayor parte de los despegues tuvieran una afectación. Incluso nosotros históricamente tratamos de no iniciar medidas en periodos donde el turismo se vea mayormente afectado, es decir, el archivo histórico nos respalda de que las medidas en la asociación se inician generalmente en agosto, después que, bueno, que el gobierno en ocasiones haya dilatado la situación hasta diciembre, forma parte de un proceso de negociación del gobierno que estaba en el momento, pero no que nosotros lo pongamos específicamente en esta fecha. Está claro. Mario Librán, de todas maneras, siempre tiene que primar un poco el optimismo, ¿no? De que en la reunión de mañana ustedes queden satisfechos con lo que se acuerde en esa reunión y que en definitiva lo que quiere el interés general es que el conflicto se destrabe
que se normalice el servicio de los controladores aéreos para la semana que viene, pero a un precio de que, bueno, ustedes queden conformes con el cumplimiento de los reclamos. Sí, la idea siempre es de concurrir a la mesa de negociación esperando poder zanjar los problemas, porque lo que no teníamos era una mesa de negociación nuevamente. O sea que la idea nuestra es lograr no llegar a las medidas. Bueno, Dependerá mañana de lo que el ministerio plantee y de lo que tenga, y bueno, y posterior de lo que la Asamblea resuelva, pero en principio la idea es no llegar a las medidas. ¿cuándo sería la asamblea en la que ustedes llevarían la información de la reunión de mañana? Nosotros no tenemos todavía una fecha, pero la asamblea está en cuarto intermedio y se puede llamar de inmediato, y la asamblea nuestra se conforma bastante rápido, o sea, no sería un problema eso para nosotros. Lo que sí tiene mucho más que ver con los planteos del ministerio, y que luego ver cómo se lo transmitimos a la asamblea para ver qué repercusiones tiene. Está claro. Bueno, deseamos lo mejor para todas las partes, Mario Librán. Le agradecemos mucho por habernos concedido este tiempo para conversar con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes de la asociación. Gracias, que les vaya muy bien. Bueno, ojalá que mañana se pueda zanjar esta diferencia o estas diferencias y que el conflicto no tenga andamiento y la semana que viene sea normal, pensando en la cantidad de gente que aprovecha salir de vacaciones y la complicación que significaría tener una detención de actividades y la eventual reprogramación de vuelos, etcétera, lo que decíamos al principio, que sería un verdadero dolor de cabeza. 11:32 de la mañana, pausa y volvemos.